Señal directa. Doctor Armando Zacarías, le damos la bienvenida a este espacio, ya atentas y atentos a su comentario de este día. Adelante, doctor, buenas tardes. Josefina y José Ángel, muy buenas tardes. Y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Llevamos ahora 207 días de Cuarta Transformación, aunque prácticamente un año de la hegemonía que el liderazgo del partido Movimiento de Regeneración Nacional y en particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el 2 de julio de 2018 ha asumido el liderazgo primero y posteriormente la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018. El desarrollo de los conflictos con la gobernanza del país ha tenido los momentos que generalmente se presenta a cualquier gobierno en el desarrollo del tiempo de gestión y de operación, de resolución de controversias y lanzamiento de políticas que definan el rumbo de la gestión y operación administrativa y que se logre dar un rumbo de certidumbre a la ciudadanía sobre el desempeño y orientación del gobierno a través de las acciones que se perfilan para lograr ese objetivo. Hasta el momento no contamos con un plan que arroje una certidumbre de las estrategias gubernamentales y de su aplicación en el territorio de la administración pública. En este punto es importante señalar que las declaraciones en las conferencias de prensa no sustituyen de ninguna manera la operación que debe tener un gobierno. Las declaraciones matutinas de la presidencia obedecen a la interacción mediática de la cotidiana que en definitiva opera bajo criterios de oportunidad y noticiabilidad cotidiana, no de planes estables y de lineamientos claros para la administración pública gubernamental. Considerando lo anterior, hasta el momento no hemos podido observar un plan que logre definir el rumbo de la administración. De esta forma, lo hubiera constituido el Plan Nacional de Desarrollo, que sirvió más bien como un documento político propagandístico de partido, más que un instrumento al cual remitirse para entender y generar el sentido de las acciones que emprende el gobierno. Desde 2018, como ejemplo, se comenzó el debate por el modelo de Guardia Nacional, así como de las funciones que tendría, sin olvidar que durante la campaña se reiteró que el ejército debería salir de las calles de nuestro país. En una primera parte se trataba de una confrontación de modelos pensados de funcionamiento y por lo menos antes del 1 de diciembre de 2018 no había forma de entrar en el tema por no tener el ejercicio de la presidencia. La Guardia Nacional se concibió como un cuerpo estratégico que el presidente describió como el ejército de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Eso dijo al insistir que se requería su aprobación parlamentaria para poder combatir la inseguridad. Inmediatamente surgieron críticas respecto al respeto a los derechos humanos y sobre todo, dada la composición de la Guardia Nacional, al convertirse en un organismo más de corte militar que civil, se dio lugar a que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hiciera públicas las denuncias y recomendaciones emitidas a las diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas a través del informe Huellas Imborrables, Desapariciones, Torturas y Asesinatos por Instituciones de Seguridad en México 2006-2017. Esta organización, planteándose dudas importantes relacionadas con la operación de la Guardia Nacional, mostró resultados de las incidencias de mayor presencia en las operaciones castrenses. Los tipos de tortura en ese registro de 2016 a 2017 más utilizados por parte de las fuerzas castrenses fueron psicológicas 68.3%, golpes 67.7%, asfixia con bolsa de plástico 25.6%, descargas eléctricas 24.4%, tortura sexual 21.2%, entre otras. En el mes de mayo se apresuraron los congresos con el objeto de aprobar la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, Ley de Uso de la Fuerza, Ley del Registro de Detenciones y modificaciones a la Ley de Seguridad Pública. Todos podemos recordar que en el mes de abril, debido a la violencia generada en Minatitlán, Veracruz, se envió a un destacamento a esa zona decidiéndose en ese momento que ahí se instalase la primera coordinación de la Guardia Civil.
Nada tendría de objetable salvo el hecho de que hasta un mes posterior se aprobaron las leyes reglamentarias. La emergencia del caso no se presentó en un escenario de ausencia de fuerza. Es decir, si bien existía la emergencia, contaban los elementos necesarios para su atención. Sin embargo, como sucedió con el aeropuerto de Texcoco, se prefirió la ilegalidad para imponer el sello de una marca y no la atención estructurada dentro del marco jurídico de la atención de la emergencia. En esta semana han circulado las imágenes de elementos castrenses deteniendo el paso de inmigrantes centroamericanos en suelo mexicano para evitar en la frontera norte de nuestro país el paso migrante. En contraparte, 6,000 efectivos partieron a la frontera sur para establecer el dique de contención que el gobierno norteamericano obligó al mexicano de poner en funcionamiento. Hoy mismo, en la conferencia matutina, el presidente señaló que así seguiría actuando las Fuerzas Armadas para evitar una confrontación con el gobierno de los Estados Unidos. Lo complejo de este circuito lo es la trama hacia la que se orientan, entre otras cosas, a una nueva función en el caso de la Guardia Civil, por lo que sabemos que esas funciones no están formuladas en las leyes reglamentarias del organismo. No ha habido entonces un momento de organización y de perspectiva respecto al funcionamiento de este organismo. Por otra parte, Consulta Mitofsky, en la encuesta de aceptación de la presidencia, documentó que en febrero de 2019, antes de la conjunción de conflictos, tenía un nivel de 67.1% de aceptación. En ese momento, de acuerdo con la misma casa, los niveles se han modificado y llega a un 61.7%. En sus momentos de mejor percepción llegó a un 74%. Sin embargo, la consolidación de las acciones y la falta de definición con el esquema de administración pública generan más discreción y reservas por parte de la ciudadanía. La percepción de la inseguridad, de acuerdo con el INEGI, evolucionó en el 2011 en que 69.5% de los habitantes de nuestro país se sentía inseguro, a una tendencia del 73.7% en 2018. El mismo organismo establece que hasta marzo de 2019 la cifra evolucionó a 74.6%. No hay claridad, pues, en los esquemas, en el plan de seguridad que ha tenido repercusiones considerables en los organismos calificadores internacionales que consideran que constituye una variable importante en sus estimaciones de crecimiento de la economía del país. Hasta el momento no vemos los lineamientos estratégicos de la economía que nos permitan entender la fase de transición en el caso de que así se trate, para entender la dinámica de acción de la economía nacional. Sobre este asunto, las esperanzas son altas en la medida en que, sin contar con la economía nacional, las familias, dentro del marco específico del funcionamiento microeconómico, establecen, de acuerdo con la consulta GEA-ISA, que hay una expectativa muy elevada de que la economía de la familia se va a ver beneficiada de los múltiples programas de reparto de dinero efectivo anunciados por el presidente, entre ellos a los adultos mayores, a los estudiantes o a los discapacitados. El 33% de sus encuestados dice que ya ha sido beneficiado y el 31% cree que en el futuro próximo lo será. Así pues, la encuesta citada refleja que algunos piensan que la situación del país, la situación de la economía del país no mejorará, pero que a ellos les va a ir bien porque les van a dar dinero. La importancia, pues, de establecer un mecanismo estructurado de gobernanza se incrementa porque con el avance del tiempo de gobierno aún no hay certidumbres que generen una institucionalidad clara que permita comprender el significado de las acciones del actual gobierno. El viernes pasado el presidente señaló que no se halla en el Palacio Nacional y que por eso prefiere estar en recorridos constantes. No se trata de una dimensión de gobierno la que proyecta, sino la de una campaña. En la medida en que no se encuentra un gabinete consolidado en este momento con serias discusiones internas en el grupo de poder, pero no en el de la administración del país, se requiere una reflexión sobre este tema. La única fórmula que funciona es la de la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, quien establece los lineamientos de operación de la austeridad republicana y frente a la cual no hay estructura que tenga argumentos que pesen ni en el IMSS, que resultó en la renuncia de su director.
Nuestra interlocución internacional no tiene el peso de una política que se comprenda y reconozca como una estrategia de Estado. Seguimos en la ausencia delicada en la reunión del G20 en Japón, pero de mayor peso nuestra intervención internacional es como sparring de Donald Trump en la guerra electoral norteamericana para las elecciones 2020. No tenemos pues una línea clara de cabildeo con el Partido Demócrata o con el Republicano para atenuar el peso de la batalla electoral norteamericana que ha dado como resultado nuestra conversión en una modalidad de tercer país seguro por disposición del ala radical de los republicanos. Así pues, más que pensar en recorridos nacionales, valdría la pena consolidar la administración pública del país y la generación de 3 elementos: certidumbre, institucionalidad y Estado de Derecho. Así pues, muchas gracias, Josefina y José Ángel. Les mando un cálido saludo y un saludo caluroso y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a usted, doctor, y también muy buenas tardes y buen provecho. Hasta dentro de 8 días. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa y después de la misma información.